cierto?, hoy día en el cálculo de estos conceptos en un circuito. Ya, por lo tanto, nos vamos a centrar entonces en en las condiciones, no sé, sí, desenchufaste algo. ¿Cómo? No, está acá. No sé qué sucede. ¿Sigue? Bueno, Ahí está arriba, pero... Ya. Sí. Entonces, habíamos visto electricidad, la importancia, cuáles son los conductores, ya que van a tener esta capacidad, ¿no es cierto?, de tener electrones libres que le van a permitir conducir la electricidad. Tenemos el concepto de intensidad de corriente eléctrica, ya, también conocido como corriente eléctrica. Va a ser este concepto, ¿no es cierto?, de intensidad, es lo mismo que corriente eléctrica, ¿ya? Y se divide utilizando este triangulito que está más adelante, ya la famosa ley de Ohm. Hay que utilizar este triangulito, ¿no es cierto?, en la ley de Ohm. ¿Y cómo utilizamos el triangulito? Que, por ejemplo, si me piden calcular el voltaje, yo tengo que tapar la B y voy a saber cuál es lo que tengo que hacer. Tengo que multiplicar I por R. Por otro lado, si me piden calcular el I, tapo el I y me queda la división de voltaje y resistencia. ¿Ya? Entonces, ese triangulito lo vamos a estar utilizando también porque nos está dando, ¿no es cierto?, la relación de intensidad de corriente, ya medida en volts, y también relaciona la resistencia del conductor. Entonces, cuando tengamos un circuito, vamos a tener un circuito, ¿no es cierto?, en donde va a ir una corriente eléctrica que va a estar pasando por una resistencia a un cierto voltaje. De ahí va a seguir esta intensidad. Trabajamos estos ejercicios, ¿no es cierto?, de cálculo de la intensidad, ¿no es cierto?, con estas fórmulas de los voltajes dividido resistencia, 12 volt dividido 3 ohm, nos dio la intensidad, que recordar que la intensidad, ¿no es cierto?, se mide en amperes. También ejercicio de cálculo de voltaje, en donde se utiliza la multiplicación de intensidad por resistencia. Y por último tuvimos que la resistencia también se puede calcular dividiendo el voltaje por la intensidad. Y después hablamos sobre el concepto, ¿no es cierto?, de potencia eléctrica, y se define como la rapidez, ¿no es cierto?, en la que un dispositivo emplea energía y realiza un trabajo. Va a tener que ver, ¿no es cierto?, con la potencia que necesita un dispositivo, siendo los calefactores los que calientan, ¿no es cierto?, algunos de sus componentes, los que más potencia necesitan. Por ejemplo, ¿no es cierto?, una plancha, una estufa, gastan sobre 1000 watts. En cambio, otros implementos, ¿no es cierto?, como la radio, gastan solamente 2 watts de potencia. Entonces, ¿cómo se calcula la potencia? Multiplicando la intensidad de corriente al cuadrado por la resistencia, ¿ya? Y también vimos el concepto de ley de Joule, en el cual tenemos que la energía no puede crearse ni destruirse, que más que nada, ¿no es cierto?, va a estar pasando de una forma a otra. Ya esto va a estar relacionando principalmente que la energía se transforma en calor. Y el calor que desarrolla una corriente eléctrica al pasar por un conductor va a ser directamente proporcional a la resistencia, a la intensidad de corriente y al tiempo que dura la corriente.
Eso más que nada, ¿no es cierto?, para poder determinar el calor que genera esta corriente eléctrica. Es la misma. ¿Cómo se dice? Que solamente se le agrega el tiempo, ¿no? A la anterior. Ah, ya, a la de la potencia eléctrica, A la claro, es la potencia. misma, pero se agrega el tiempo. Claro, se multiplica el tiempo. Claro, porque acá estamos determinando igual la potencia, que es como cuánto gasta, pero acá le estamos incluyendo cuánto gasta y produce en tanto tiempo. Entonces, muy bien la acotación que hizo Francisco, tiene razón. Y lo último que hicimos, ¿no es cierto?, fue el cálculo de esta actividad. Entonces, ¿cuál es el costo de energía eléctrica? También estuvimos señalando el costo de la energía eléctrica de acuerdo a los kilowatts que se gastaban. ¿Esta qué tarea? Obtener la potencia eléctrica de un tostador cuya resistencia es de 40 amperes y cuya cuya corriente eléctrica es de 3 amperes. La resistencia es de 40. Lo hacemos, a ver, ¿cómo andamos de tiempo? Tenemos que hacer... Ya, rápidamente vamos a revisar este ejercicio. Y tenemos primero el cálculo de potencia. A ver, aquí no puedo escribir. Sí. Te falta ahí el lapicito. Ahí no, si te lo puedo escribir. Potencia, entonces, es igual a I al cuadrado por R. Entonces nos quedaría I al cuadrado por R. Y eso va a ser igual a I al cuadrado, 3 al cuadrado me daría 9 por la resistencia, que sería 40. 9 por 40 van a ser igual a 360. Vamos a colocarle las unidades por mientras. 9 amperes y 40 ohmios. Y eso nos va a dar igual a la potencia, que la potencia se mide en watts. ¿Ya? Entonces, esa es la unidad que hay que colocar acá. 360 W significa watts. El R me lo están dando y el I también me lo están dando. Más que nada son los datos de la fórmula, ya hicimos el ejercicio. Esto debería haber ido ahí. Sí. Y la P era la pregunta. La resistencia era 40 ohms. Sí, 40. Y la intensidad 3 amperes. No era tan difícil ese ejercicio, más que nada, ¿no es cierto?, reemplazar en la fórmula para obtener la potencia eléctrica que habíamos visto acá. Entonces era intensidad de corriente al cuadrado por la resistencia. Y acá, ¿no es cierto?, está la pregunta esencial, que todavía no hemos visto todo el contenido, pero es clave igual lo que vimos recién, ¿ya? Dice que en este circuito, vamos a tener un circuito acá que tiene cierto voltaje, ¿ya? Este voltaje, ¿no es cierto?, es de 30 volts para todo el circuito. Y este circuito va a tener una intensidad total, va a tener una resistencia 1 que va a tener un valor, por lo tanto va a tener una intensidad para ese valor. Y acá, ¿no es cierto?, vamos a tener un circuito distinto a ese. Ya, este es un circuito en paralelo que vamos a estar viendo cómo se utilizan más adelante estos datos. Y acá, ¿no es cierto?, este con este van a estar unidos en serie, pero este con este en paralelo. ¿Ya? Entonces ahí vamos a estar viendo cómo se utilizan para calcular la resistencia 2,3, que sería este de acá, la resistencia total,
de todo el circuito. Y acá la intensidad total, el voltaje 1, voltaje 2 y 3, y intensidad 1, 2 y 3. Hay que hacer todos esos cálculos. ¿Ya? Así que no es, se ve harto, pero no es tanto. Yo les voy a ayudar a todos los que estén conectados aquí. Vamos a realizar el ejercicio en conjunto, ¿ya? Lo más que vamos. Entonces, chiquillos, vamos a comenzar con los conceptos que nos faltan señalar primero antes de empezar con el ejercicio, ¿ya? Hay que agrandar la pantalla, ¿no? ¿Ya? Ahora podemos. Ahí está. Entonces, vamos a empezar primero señalando algunos de los conceptos que tienen que estar involucrados en un circuito eléctrico. ¿Ya? En un circuito eléctrico, ¿no es cierto?, siempre va a tener que existir un generador de energía, algo que proporcione energía, ¿no es cierto?, para que se generen la movilización de cargas eléctricas. También en un circuito tiene que existir un conductor, ¿no es cierto?, alguien que transporte esta energía, esta corriente eléctrica, o sea, mueva los electrones. También tiene que haber un receptor el cual transforme la energía eléctrica en otra forma de energía, ya sea un ventilador, una ampolleta, un teléfono, una batería, etcétera, que esté almacenando energía o transformándola en otra cosa. Y también en un circuito tiene que existir un interruptor, ¿no es cierto?, que va a estar bloqueando o reanudando el paso de la corriente eléctrica. Esto como componente, ¿no es cierto?, de un circuito eléctrico. También vamos a estar hablando un poco del circuito domiciliario, ¿no es cierto?, que tenemos en nuestras casas. Entonces, estos circuitos que vimos recién, estos tipos de circuito eléctrico, pueden estar conectados de dos formas. En serie, son aquellos que en la misma corriente eléctrica pasa por todos los elementos del circuito. Como se indica acá, ¿no es cierto? Este cablecito va a estar pasando por todos los circuitos, los elementos, ¿no es cierto?, del circuito. En cambio, cuando tengamos un circuito eléctrico en paralelo, en estos la corriente eléctrica se divide, ¿ya? Se divide el paso por el circuito. ¿Y eso para qué? Para alimentar a los diferentes elementos que la componen. O sea, en este caso, ¿no es cierto?, se va a estar dividiendo la corriente que viene aquí, se va a estar dividiendo para acá y se va a estar dividiendo para acá. Por lo tanto, ¿en qué va a influir esto? En los cálculos que vamos a hacer, ¿no es cierto?, para esta parte son distintos que cuando hablamos en serie que cuando hablamos en paralelo. Entonces, avanzamos. ¿Cuáles van a ser las fórmulas de un circuito en serie y un circuito en paralelo? Acá están, ¿ya? Pero nos faltó esta parte. Importante también, la clase pasada también estuve indicando un poquito estas cositas, que son las simbologías que van a tener algunos de los elementos de un circuito eléctrico. ¿Ya? Siempre que tengamos una fuente de voltaje o un generador, vamos a tener estos símbolos, ¿ya?, en donde se genera un poco diferencia de carga, ¿no es cierto? Y vamos a tener que aquí nace un circuito eléctrico. El conductor va a ser presentado simplemente por una línea, porque va a servir, ¿no es cierto?, para transportar, ¿no es cierto?, solamente los electrones. Y el receptor, ¿no es cierto?, habíamos dicho que podía ser un ventilador, una ampolleta, una batería, ¿no es cierto?, que va a estar transformando la energía y puede ser presentado de esta forma, ¿no es cierto?, con un rectángulo. Y un interruptor va a ser presentado de esta forma, ¿no es cierto?, como un puente levadizo, el cual, ¿no es cierto?, si se une, quiere decir, ¿no es cierto?, que está permitiendo el paso de la corriente eléctrica. Pero si está así levantado, quiere decir, ¿no es cierto?, que está cortando el paso de la corriente eléctrica.
generador, conductor, receptor e interruptor, ¿no es cierto?, que son los que vimos recién aquí. A veces van a estar indicados con estos símbolos para poder indicar un circuito eléctrico, ¿no es cierto?, como tenemos acá. Vamos a tener acá, ¿no es cierto?, el generador, el conductor, la resistencia, y ¿qué es lo que no hay aquí? No hay interruptor en este circuito, así que por eso falta el interruptor que podría estar por aquí, ¿no es cierto?, pero en este caso no tiene. Entonces, chiquillos, acá tenemos que tomar un apunte, ¿ya? Porque no está escrito, pero está casi dicho. Cuando tenemos un circuito en serie, que es este de acá, Hay que crear otra hoja, yo creo, ¿no? no, vamos a escribir ahí mismo, ¿no? ¿Sí? Aquí, este es un circuito en serie, ¿ya? ¿Y cómo se calcula con el circuito en serie? Con este cuadrito que está acá abajo. Entonces acá le vamos a poner circuito en serie. Se calcula el R total sumando las resistencias de cada resistencia. Sumando el valor de cada resistencia, ahí sí. O sea, en este caso, ¿no es cierto?, la resistencia total de este circuito sería 120 más 5 y más... miento. 120 más 5 más 2. Vamos a ver que estamos viendo en serie. Estaba viendo ¿Qué dice 2000? 2K. en todo caso, ¿por qué dice 2000? Sí, dice 2000. Ya, 120, 5 y 2000, que serían 2K. Entonces, esos se suman. 120 más 5, 125 más 2000, 2125 sería la resistencia total de este circuito. Entonces, a partir de conteniendo el valor de la resistencia más el valor del voltaje, vamos a poder estar calculando el valor de la intensidad. ¿No es cierto? Vamos a tener el voltaje y vamos a tener los valores de la resistencia total, que en este caso se suman. ¿Qué pasa cuando tenemos un circuito en paralelo? ¿Ya? Como se muestra acá en esta imagen y acá también. Este también está en paralelo. Y este de acá también. Entonces, ¿qué fórmula hay que usar cuando están en paralelos? Esta de acá. ¿Esta en rojo o esta en verde? Son iguales. Son la misma idea. Entonces, esta es para el circuito en paralelo. Y lo que hay que hacer, ¿no es cierto?, es colocar un 1 y después colocar 1 dividido el valor de la resistencia 1, que sería 5, 1 dividido 5, más 1 dividido 10, más 1 dividido 20. Entonces, se hace esto preferentemente con la calculadora científica, chiquillos. Lo importante acá es que vayan ingresando con paréntesis estos datos. 1 dividido R1 lo colocan entre paréntesis y después más, paréntesis de nuevo, más, paréntesis de nuevo, y después se cierra todo el paréntesis grande de acá abajo. Ya vamos a trabajar algunos ejemplos, creo, acá, ¿no es cierto?, con el circuito en paralelo, ¿ya? Entonces, necesito que anoten esta última parte, circuito en serie y circuito en paralelo, estos dos cuadros de acá y estos dos cuadros de acá. ¿Ya? Un minutito, 2 minutitos para que anoten estas fórmulas que les van a servir para los ejercicios a continuación y la pregunta esencial.
Vamos a avanzar ahora entonces a los ejemplos. Espero que hayan podido anotar estas fórmulas de la resistencia total en circuito en paralelo y de la resistencia total en circuito en serie. Ya, un pantallazo por último de esas formulitas, ¿ya? Entonces, ejemplo de un circuito en serie. ¿Ya? ¿Qué es lo que tenemos que calcular en este caso? Ahí falta un dato, profe. 5 amperes es por si acaso. La intensidad. Ah, ya, por eso no están... Sí, Claro, no están pidiendo el valor de la resistencia. sí, 5 amperes. Ya, falta un dato acá, chiquillos, para que lo agreguen en su apunte, que la intensidad... La intensidad de corriente eléctrica es de 5 amperes. ¿Sí? ¿De 5? Sí, 5 amperes. ¿Ya? Entonces, con estos datos, lo que hay que calcular, ¿no es cierto?, es la resistencia, el valor de la resistencia A y B, y C, no dice la C, pero tampoco está dada la C, y también la diferencia de potencial que existe entre estos voltajes. Acá me están dando la resistencia. te está dando el ohm, no sé cuánto, qué significa La resistencia. y el resto te está dando el RC. ohms. Ya. Entonces vamos a bajar un poquito esto para trabajar aquí. Si tenemos un circuito en serie, ¿qué es lo que vamos a tener que utilizar? ¿Ya? Este de acá, ¿no es cierto? Circuito en serie, se suman los valores de la resistencia para obtener la resistencia total. Ahora no nos están pidiendo la resistencia total. Ya solamente calcular los valores de la resistencia A y la resistencia B. Entonces vamos a hacer eso primero. Resistencia A va a ser igual. Vamos a volver al triangulito de la ley de Ohm. Resistencia, tapo la resistencia, me queda igual a voltaje dividido intensidad. ¿Ya? Entonces, volvemos. Voltaje dividido intensidad. Y me va a quedar igual entonces que la resistencia de A va a ser igual al voltaje de A, que son 20 volts, dividido la intensidad que habíamos dicho que eran 5 amperes. Y el voltaje, ¿no es cierto?, 20 volts. Por lo tanto, me daría que la resistencia son 4 ohmios. Vamos a insertar el símbolo. Sí que lo encuentro. Ahí sí. Y la resistencia B va a ser igual, ¿no es cierto?, al voltaje de B, que serían 30, dividido la intensidad, que de nuevo serían 5 amperes. Y eso me daría en este caso 6 ohmios. Acá tengo el labio. Va, ¿por qué no apareció amper? Que no me había copiado. 30 digo 5 es 6, ¿cierto? 6 ohmios.
En C ya tenemos los tres, ¿cierto? Claro, ahí ya está. A la resistencia final no la pedían. Piden la diferencia de potencial. Ya recuerden que la diferencia de potencial es delta V. Delta V es igual a voltaje final, ¿no inicial o inicial menos final? Tengo la luz. ¿A dónde está? Este lo trabajamos en la clase pasada, la diferencia de voltaje. ¿Tú estás señalada en esta? No, es que parece que esa parte la trabajamos en la clase pasada, la diferencia de voltaje, y se resta, ¿no es cierto?, el voltaje final, que serían 30, voltaje final menos inicial. Y eso me va a dar igual, ¿no es cierto?, a 30 menos 20, igual a 10 volts, serían las unidades de diferencia de voltaje. Eso nos pedían en este ejercicio, ya no sé, en este caso no utilizamos las resistencias en serie porque ya estaban dadas, ¿no es cierto? Entonces, otro ejemplo, un ejemplo más, y después pasamos a la pregunta esencial. Ya, en el siguiente ejemplo sí vamos a tener que estar viendo la resistencia total, la corriente total y la corriente en distintos puntos. Este nos va a servir mucho para la pregunta esencial. ¿Ya? Así que atentos para que puedan estar haciendo también la pregunta esencial después. Entonces, ¿cómo calculo la resistencia total en un circuito en paralelo? ¿No es cierto? No es en serie, es en paralelo este. Entonces volvemos, ¿no es cierto?, atrás. Y en un circuito en paralelo, lo que tengo que calcular es esto que está acá. Entonces yo voy a abrir acá en mi página de internet, calculadora científica, para poder irles diciendo cómo se ocupa bien esa parte. Ahí está mi calculadora científica, lo importante es que tenga paréntesis, ¿ya? Para poder insertar toda esa operación ahí en el ejercicio. Entonces, la letra A, R total, va a ser igual a 1 dividido por todo lo que vamos a estar viendo, ¿no es cierto?, las dos resistencias para poder determinar la resistencia total. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estar dividiendo por 1 el valor de cada resistencia. 1 dividido 9. 9 ohm. ¿Ya? Después, cierro paréntesis. Acá debería haber, cuando lo coloquemos en la calculadora, deberían haber puesto 2 paréntesis. ¿Ya? Entonces, eso después se suma y se abre de nuevo otro paréntesis para poder dividir 1 dividido el otro valor de la resistencia, que vale 18 ohm. Cierro paréntesis y cierro el otro paréntesis grande.
Entonces, eso es lo que habría que colocar en la calculadora, ¿no es cierto?, para poder realizar el cálculo. Vamos a hacerlo. Sería 1 dividido, paréntesis, paréntesis, 1 dividido 9, cierro paréntesis, le sumo la otra resistencia, que también tengo que colocar 1 dividido 18 y cierro paréntesis. Y después coloco el signo igual y me va a dar el resultado que sería 6. O sea que la resistencia total va a ser igual a 6. ¿En qué se mide la resistencia? En ohmios. Entonces, la corriente total se saca con la intensidad total y el voltaje que tenemos que es el mismo. ¿Ya? Entonces, la corriente que sería I es igual a, vamos a volver al triangulito de ohmios de la ley de Ohm, y si necesitamos calcular I, vamos a tener que estar dividiendo el voltaje por la resistencia. Y eso me queda igual a voltaje, que son 27, dividido la resistencia total, que en este caso me dio 6 ohms. Y eso me daría 4,5. ¿O no? Estoy viendo. Creo que sí. 4,5 amperes. Y por último nos piden que estemos separando el cálculo de la intensidad 1 y el cálculo de la intensidad 2. ¿Y qué es lo que vamos a tener que hacer para esos casos? Estar tomando los valores de la resistencia 1 con el voltaje total y los valores de la resistencia 2 con el voltaje total, y me va a dar lo mismo acá la intensidad. Entonces, intensidad, ¿no es cierto?, es igual a voltaje dividido resistencia. Ya, por lo tanto, ¿no es cierto?, el de la I1 va a ser igual al voltaje, que son 27 dividido 9. Faltó 27 volts. Y eso me da 3 amperes. Y la intensidad... Oh, Eso es chico. ¿Se puede agrandar el cuadrito? 3 amperes y la intensidad... Se ve muy chiquito ahí la pantalla. Y ahí lo vamos a andar. Ahí sí. Claro. Y la intensidad 2 sería igual entonces a 27 volts de nuevo, dividido la resistencia 2, que serían 18. Y eso me da igual a 1.5. 1.5 amperes también. No era tan difícil, ¿no es cierto? ¿Qué tenemos de diferente de la pregunta esencial? Vamos a volver a la pregunta esencial ahora. Vamos a tener que calcular la resistencia equivalente. Claro, vamos a tener que hacer esta resistencia en paralelo primero, considerar el valor de la resistencia,
y después esta con esta van a estar en serie, por lo tanto ahí se hace en serie y se calcula también la resistencia final. ¿Ya? ¿Qué es lo que había que hacer en serie? Se suman nomás la resistencia. Sería R1, esa resistencia, más esta resistencia que nos dé acá el circuito en paralelo, para sacar la resistencia equivalente. Esa sería la resistencia equivalente. Claro. Hay que sacar primero la del paralelo y después sumarle esta. R2 más R... Claro, esta es en paralelo, se saca igual que la hicimos recién. Ah, claro, con las fracciones. Con la fracción, acuerden ingresar los paréntesis, chiquillos, que es lo clave para poder hacerlo en la calculadora. Ya. Tiempo para anotar esta, un minutito, y nos queda un ejemplo más, que este sí que es parecido a la pregunta esencial, porque vamos a tener uno en serie y después otro en paralelo, ¿ya? Se escucha lo de la otra sala. Se ve muy mal ahí, en el Alberto. En esa pantalla se ve muy borroso, pero no es por el data. Pero el data está muy delgado los números. No es eso, sí es el data. Yo creo que es el lejano. Está desenfocado esto. Sí, es que yo lo enfoqué, pero no está... Sí, la tiene que ser más clara. Ya, chiquillos, vamos a pasar al siguiente ejemplo, en honor al tiempo. Este sí que es muy parecido a la pregunta esencial, ¿ya? La idea es que no es que le hagamos la pregunta esencial, pero estos ejercicios van a quedar ahí. Tienen que hacer lo mismo, pero cambiar los datos, ¿no? Entonces, el siguiente ejercicio dice calcular la resistencia equivalente. ¿Ya? O sea, vamos a estar calculando la resistencia equivalente y después vamos a tener que estar calculando cuál es el voltaje. ¿Ya? No es tan igual que la pregunta esencial, porque en la pregunta esencial nos están dando el voltaje, que es 30, y la I es la incógnita. En este caso, la I no están dando la I. La I son 10 amperes, nos están dando la I. Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Vamos a calcular la resistencia de este circuito en paralelo, ¿ya? Eso es lo primero que tienen que hacer ustedes también en la pregunta esencial. Calcular la resistencia total en este circuito en paralelo, ¿ya? Entonces, con mis datos que tengo acá, vamos a calcular la resistencia. Entonces, resistencia total en un circuito en paralelo. Paralelo le puse ahí, va a ser igual a 1 dividido, paréntesis, 1 dividido 3. ¿Ya? ¿Por qué 1 dividido 3? Porque se divide 1 con el valor de cada resistencia.
cierro paréntesis, más, abro paréntesis, 1 dividido 6. Cierro paréntesis, más, abro paréntesis, 1 dividido 3 de nuevo. Cierro paréntesis y cierro el paréntesis más grande. Entonces, eso lo vamos a colocar en la calculadora ahora. Y me va a quedar lo siguiente. 1 dividido, paréntesis, paréntesis, 1 dividido 3, cierro paréntesis, más, abro paréntesis, 1 dividido 6, cierro paréntesis, más, abro paréntesis, 1 dividido 3, cierro paréntesis, y coloco igual. Y eso me da igual a 1,2, que sería la resistencia total para este caso. 1,2. 1,2 ¿qué? Omega, ohmios, ohm. Son las unidades, ¿no es cierto?, de la resistencia. Y como ya tenemos, ¿no es cierto?, que la resistencia 4 es de 2 amperes, ya el valor de la resistencia en paralelo se calcula de la siguiente forma. En serie, la resistencia total va a ser igual a 1,2 ohm más el valor de la resistencia 4, que sería 2 ohm. Y eso, ¿no es cierto?, me da igual a 3,2 ohm. Entonces, esto, ¿no es cierto?, 3,2 ohm sería el valor de la resistencia equivalente, REQ. 3,2 ohmios. Y después lo que nos piden es calcular el voltaje del circuito. ¿Y cómo vamos a calcular el voltaje del circuito? Vamos a volver a la ley de Ohm. Y cuando nos piden calcular voltaje, se tapa el voltaje y nos queda que hay que multiplicar la intensidad por la resistencia total. ¿Ya? Entonces, tenemos, ¿no es cierto?, que para este caso, el voltaje va a ser igual a la intensidad por la resistencia. Y eso es igual a la intensidad, que son 10 amperes por la resistencia total, que nos dio 3,2 ohms. Y 10 por 3,2 me daría, ¿no es cierto?, 32 volts. Ahí estaría definido el voltaje. ¿Alguna consulta, chiquillos, sobre este ejercicio, sobre el anterior? Los ejemplos que hemos hecho. ¿Algún dato que no les quedó claro? Necesito que anoten también este ejemplo para que puedan estar haciendo la pregunta esencial. Es muy parecido. ¿Qué es lo que tienen que hacer primero? Calcular la resistencia en paralelo y después se le suma la resistencia en serie, ¿no es cierto?, para poder determinar la resistencia equivalente. Vamos a volver a la pregunta esencial ahora para hacer una comparación, ¿ya? Nos quedan 10 minutos. Te deja agrandar un poquito más para que va a sacar las fotos. No se ve bien.
¿Sí? ¿Está bien ahí? Alcanza a sacar un pantallazo. Eh, Estoy dando un minutito, chiquillos, para que terminen de anotar este ejercicio y vamos a hacer la comparación con la pregunta esencial, ¿ya? Ya, perfecto. Entonces, igual, ¿no es cierto?, que en la pregunta esencial hay que estar calculando la resistencia equivalente primero, ¿ya? De hecho, ¿no es cierto?, ustedes lo primero que tienen que calcular es la resistencia del paralelo, que va a ser la resistencia 2 y 3. Ese también me la tienen que indicar, ¿no es cierto? Van a tener que hacer el cálculo de la resistencia en paralelo para poder determinar la resistencia 2 y 3. Y la resistencia equivalente van a tener que sumarle el valor también que obtengan de esta resistencia. Esta resistencia también está dado su valor ahí, 2 ohms. Por lo tanto, este valor se suma con el valor que obtengan de este cálculo, ¿no es cierto?, que van a hacer de una resistencia en paralelo. ¿Cómo hago ese cálculo? Igual como lo hicimos aquí, ¿ya? Igual como se indica en esta parte. Consulta después las intensidades se suman, ¿cierto? Intensidad 1, 2. A ver, ¿dónde está? ¿Esa es la pregunta? La pregunta esencial, no. No, esa tampoco. Más arriba. Ahí. Pero tenemos intensidad 1, 2 y intensidad 3. Es que las intensidades siempre van a depender de la resistencia. Van a depender de la resistencia. Entonces, por ejemplo, la intensidad 1 depende del valor de esa resistencia. Ya. El voltaje se mantiene, 30. Sí. Entonces, se van a estar dividiendo, intensidad es igual a voltaje dividido R. Claro. Entonces, siempre se va a dividir 30 dividido el valor de la resistencia. De esa resistencia, de la Claro. intensidad. Y después por ahí 2 también. 30 dividido el valor de la resistencia. Ahí, no se hace con la resistencia en paralelo una... No, o sea, por ejemplo, cuando tú quieres sacar la intensidad total, está ahí, total, ahí se utiliza la resistencia total. Ya. Y el voltaje siempre va a ser el mismo, 30 en este caso. Por ejemplo, ahí nos piden calcular el voltaje de 2 y 3. ¿No es cierto? Eso sí está bien. Voltaje 1. El voltaje 1 no sé si sería necesario. Porque el voltaje 2 y 3 puede que sea diferente, porque si consideramos, ¿no es cierto?, la resistencia total, para el cálculo de este voltaje 2 y 3, tienen que estar utilizando, ¿no es cierto?, el valor de la resistencia 2 y 3 también, ¿ya? Y el valor de la intensidad lo tienen que haber calculado acá, ¿no es cierto? El I total lo deben haber calculado antes, con la resistencia total y el voltaje total. ¿Ya? Lo importante, chiquillos, es que en el ejercicio vayan indicados estos, después B1, ¿no es cierto?, igual a tanto con la unidad. Ya después B23 igual a tanto con la unidad. Ya son hartas cosas que van indicadas en este ejercicio, porque da para harto, ¿no es cierto?, este ejercicio. ¿Alguna pregunta? ¿Quién no sabe cómo calcular alguna parte de este ejercicio? ¿O no sabe calcular nada? ¿Cómo están? Me gustaría que surgieran dudas, consultas, cómo van, qué preguntas tienen. Chiquillos, quedan 5 minutitos. Voy a parar la grabación y...